Bien, muy buenos días a todos. Estamos presentando nuestra ponencia en el Segundo Congreso Internacional de Comunicación en la Sociedad Digital, Comunicación, Desinformación e Inteligencia Artificial. Lo primero, presentarles a los coautores o autores de este trabajo, la profesora Ana Pérez Escoda, quien tienen allí en pantalla también, el profesor Luis Miguel Pedrero Esteban, que también nos acompaña para la presentación, el profesor Manuel Carabias Herrero, que no ha podido estar, sin embargo, pues ha participado activamente en esta ponencia, y yo misma, Iglea Ortega Fernández. Nuestra idea es traerles el tema de los menores y las redes sociales, claves para enseñarles a usarlas contra la desinformación. En este sentido, pues si podemos avanzar allí, a ver, allí. Lo primero es, pues el contexto, por supuesto, de este trabajo, es un poco establecer cómo se han ido desarrollando o evolucionando estas competencias digitales en la educación en las últimas 2 décadas, muy centrales en el ámbito educativo y ampliándose de manera bastante poderosa, es decir, con un gran impacto en el último lustro. Básicamente por dos preocupaciones o por dos realidades que preocupan, ¿no? Que son ese uso intensivo de las redes sociales, especialmente en menores o grupos más vulnerables, y también por el hecho de la difusión de la fake news y la desinformación asociada a ello, ¿no? Obviamente todo esto se ha incrementado durante y después de la pandemia y se ha convertido en una amenaza más que cotidiana, tanto para niños como para mayores, ¿no? En este sentido, pues la idea de nuestro proyecto, de nuestra propuesta, es establecer esas nuevas responsabilidades y retos digitales tanto para los docentes como para los propios alumnos, ¿no? Para los docentes, desde el punto de vista de la incorporación de esa alfabetización digital desde las propias aulas, y para los alumnos con el desarrollo de competencias que sean claves para combatir la desinformación desde propiamente el entorno educativo, y que los docentes y responsables educativos sean participantes activos en esta formación. Para ello, pues estamos llevando adelante el proyecto WiseMe, un proyecto europeo cuyo objetivo principal es dar apoyo al profesorado y al alumnado de la ESO, principalmente, fomentar el uso adecuado de las redes sociales entre estos grupos y al mismo tiempo intentar pues, buscar herramientas para combatir la desinformación y la fake news entre los propios escolares. Para este proyecto se ha realizado un estudio preliminar que les describimos a continuación, pues se trata de esa percepción del alumnado de la ESO, centrados en el uso y consumo de las redes sociales y su relación con la desinformación, aplicando una metodología cuantitativa con una muestra piloto de 200 alumnos en edades entre 12 a 16 años, usando un muestreo no probabilístico, es decir, basado en los centros que estaban interesados a participar y con una recogida de datos en un cuestionario de 36 variables que fue validado por expertos internacionales en estos temas. Básicamente la participación en el proyecto ha sido de centros educativos, de ESO y bachillerato, que han mostrado su interés en participar en el proyecto, ya que es un tema que sí que tiene bastante impacto en el alumnado, y también pues con la colaboración internacional de 6 países europeos, entre ellos España, Dinamarca, República Checa, Grecia, Austria y Bulgaria. Bien, pues fruto de este estudio preliminar que se está haciendo y que hemos recogido una muestra de 200 alumnos, tenemos ya unos primeros resultados. Los resultados de este estudio preliminar van a ayudar a enfocar una serie de recursos didácticos, una serie de actividades en las que los alumnos puedan trabajar las competencias digitales enfocadas básicamente en el uso de redes sociales, en el buen uso de redes sociales para poder combatir la desinformación y las fake news. Presentamos los resultados de algunas de las variables porque son numerosas, pero bueno, resultan interesantes y bueno, pues van a ayudarnos a diseñar esas actividades. Respecto a cuánto tiempo al día usan las redes sociales, más o menos, tenemos aquí diferentes respuestas. Sin embargo, vemos que la mayoría de los alumnos se centra en la hora, 2 horas y 2 horas y 3 horas. Es decir,
Teniendo en cuenta que el alumnado es menor, son alumnos entre 12 y 16 años, podemos decir que pasan muchas horas al día utilizando las redes sociales, teniendo en cuenta que la jornada escolar dura las horas centrales del día. Bueno, pues es significativo que los escolares digan que pasan 3 horas navegando por las redes sociales. Además, se les preguntó por el tiempo de navegación en Internet, siendo más o menos la respuesta parecida. Sin embargo, es interesante de este dato, aunque vemos que son datos parecidos, es interesante apuntar que la pregunta hacía hincapié en además de las redes sociales, es decir, bueno, pues los resultados lo único que hacen es confirmar que realmente los menores están pasando mucho tiempo en Internet y lo están haciendo además de su horario escolar y probablemente en muchos casos, como otros estudios han demostrado, bueno, pues quitando horas de sueño que los menores necesitan. Respecto a qué redes sociales están utilizando más los menores, bueno, pues tenemos unos resultados, digamos, esperados, ¿no? Porque hay numerosos estudios que así lo demuestran, pero es importante confirmar que nuestra muestra también está en ese uso, digamos, global. Las dos redes más utilizadas son Instagram y TikTok, con un uso de 36,5% en el caso de Instagram y 38,1% en el caso de TikTok. WhatsApp también es utilizado en un 13,7%. Este resultado es bastante interesante porque en estudios anteriores se demostraba que las redes sociales más utilizadas eran WhatsApp y YouTube. En este caso, tanto Instagram como TikTok en los últimos años han mostrado, sobre todo después de la pandemia, han mostrado un repunte en crecimiento y realmente los datos preliminares nos dan este dibujo, ¿no?, de la red social. Se ha preguntado por muchas redes sociales, pero no las utilizan redes como Twitter, redes como Snapchat, obviamente Facebook no la utilizan en estos nichos poblacionales. Y esto nos da una idea de dónde están consumiendo contenido dentro de las redes sociales. Relacionado con esto, también se les preguntó con qué frecuencia te hacen sentir confianza Instagram y TikTok, es decir, las dos redes más utilizadas, ¿no? Se preguntó por todas las redes sociales, pero solo exponemos los datos, obviamente, de las redes más usadas. Vemos que los menores sienten bastante confianza en su navegación, en su consumo de contenidos, bueno, pues en la gestión que hacen de todo lo que consumen a través de estas dos redes sociales. Esto nos da claves para ver cuál es su actitud, ¿no? Cuál es la actitud que tienen mientras están consumiendo ese contenido. A ese respecto, también hay dos variables que profundizan un poco más en la confianza en los contenidos que están consumiendo. ¿Con qué frecuencia te hace sentir confianza Instagram y TikTok? Bueno, esta es un poco lo mismo que la anterior, pero puesta en relieve con otra variable que es hasta qué punto consideras de fiar los contenidos que estás consumiendo en Instagram y en TikTok. Esta pregunta se hace porque posteriormente, cuando se diseñen los materiales didácticos relacionados con cómo gestionan el contenido y la desinformación, bueno, pues va a ser importante ver el grado de confianza que tienen cuando están consumiendo cualquier tipo de contenido que aparece en estas redes sociales. En este caso hemos puesto las 4 redes más consumidas y vemos que los porcentajes son bastante altos. Por ejemplo, en el caso de Instagram, prácticamente la mitad de la muestra muestra una confianza algunas veces, a menudo, siempre. Es verdad que en el caso de tener siempre confianza, solo lo encontramos en WhatsApp. Bueno, esto son resultados que se han estudiado en otros trabajos anteriores. WhatsApp da una sensación de privacidad, de estar solamente con la persona con la que estás hablando.
y podrían dar respuesta a esa actitud de confianza. Sin embargo, lo que llama la atención es que bueno, pues tanto TikTok como Instagram suman porcentajes altos, lo cual, bueno, pues para el trabajo que vamos a realizar en el contexto del proyecto es interesante, ¿no? Para hacer un buen uso, para trabajar con ellos. Esa confianza de cara a cuando encuentran contenidos que desinforman o que resultan ser fake news. Otros resultados interesantes hacen referencia al uso natural de escenarios digitales, ¿no? Es decir, qué tipo de comportamiento tienen cuando interaccionan en redes sociales. En este sentido, se analizaron 4 variables diferentes que hacen un poco referencia al grado de engagement que el alumno puede adquirir mientras navega en las redes sociales y que va de menor a mayor. El menor grado sería dar simplemente likes. El segundo menos, digamos, intenso sería compartir cosas con amigos. Y luego tendríamos comentar y dar opinión respetuosamente y dar la opinión directa y negativamente. Obviamente encontramos bueno, pues una distribución de porcentajes diferentes, pero está bien porque encontramos que los alumnos por lo menos en estas edades, en el grado de engagement más directo y más negativo, que es el último, vemos que un 75% prácticamente contestan que nunca hacen esto, ¿no? Lo cual, bueno, pues nos da una idea de que tienen ciertamente un comportamiento adecuado en el caso de estar interaccionando. Preocupa a los que sí, los que dicen que siempre tienen un comportamiento, una opinión directa y negativa, pero bueno, esto también son datos interesantes de cara al diseño de actividades formativas. Resulta también interesante ver que sí tienen un grado de engagement bueno, pues interesante, ¿no? Cuando comentan y comparten cosas. Esto nos dice que a pesar de ser menores son ciudadanos menores, pero son activos, lo cual también es interesante de cara a realizar actividades con ellos. Esto en contraposición a perfiles que son los llamados lurkers, que simplemente navegan pero no interaccionan. De cara a plantear actividades didácticas con fines educativos, es muy interesante ver que los alumnos sí tienen un grado de interactividad y sienten que son partícipes de lo que están pasando. Otro resultado interesante en el estudio es la capacidad crítica, cómo juzgan los contenidos en redes sociales. Vemos que se establecen diferentes categorías, 7 categorías en concreto, que nos dicen cómo juzgan los menores los contenidos que van encontrando en las redes sociales. Pueden juzgarlo por el número de likes. Bueno, pues obviamente en la sociedad red es donde se aprende muchas veces por mimetismo, ¿no? Lo que hace el otro es lo que tendemos a hacer. Es interesante ver que, bueno, pues a menudo y siempre hay un porcentaje interesante de menores, prácticamente casi un 60%, a menudo y siempre se guían por lo que otros han dicho que les gusta. La afinidad con las ideas también es algo importante que hace referencia a los filtros burbuja y que también nos da pistas para diseñar esas actividades que se implementarán después. Pues vemos que el porcentaje también es alto de alumnos, de menores que se guían por la afinidad con las ideas propias que uno tiene. También tienen peso, pero menos las personas que lo comparten. Es decir, en este caso lo que queríamos medir es la fuente, si los alumnos toman como referencia la fuente de donde viene esa información. Los comentarios de otros, esto también les influencia. Tanto los comentarios de otros como el número de like hace referencia a ese arrastre, ¿no? Si otros comentan o si otros dicen, pues yo también. Luego tenemos porque un amigo me lo ha enviado por privado, lo cual, pues bueno, parece que tiene también un peso interesante. Si alguien conocido te recomienda algo, pues tiendes más a creértelo, a consumirlo, a luego compartirlo.
muy interesante es los resultados que han aparecido porque lo comparte un influencer. Todos sabemos que, bueno, pues se habla mucho de la capacidad de arrastre que tienen los influencers con los menores. Bueno, pues es un tema que realmente está teniendo mucho debate en foros académicos y también profesionales y educativos y sociológicos. Y sin embargo, en este estudio preliminar vemos que para nuestra muestra, en principio, el influencer no tiene tanto poder de arrastre como podríamos imaginar, ¿no? Y por último, hemos testado porque lo comparte un medio de comunicación. Y bueno, los resultados no son bastante interesantes, teniendo en cuenta que se ha dicho muchas veces que son un nicho poblacional que consume menos los medios de comunicación, que consumen a través de otras vías, que son las redes sociales. Y bueno, pues este es un estudio interesante que obviamente se complementará con los resultados de otras variables, pero nos da una radiografía bastante aproximada de lo que están haciendo los menores ahora mismo en las redes sociales. Obviamente la percepción que tienen de la desinformación varía de unos a otros, considerando que les afecta en mayor o menor medida, pero bueno, sí que consideran que les afecta. 4 de cada 10 estudiantes creen que la desinformación no es algo que les afecta. Sin embargo, lo interesante es ver que hay 6 de cada 10 que sí consideran que esto es un problema. Lo cual, digamos, conecta con esa preocupación internacional que existe, bueno, pues por paliar los efectos de la desinformación entre todos los nichos poblacionales, pero específicamente entre los más pequeños. 2 de cada 10 estudiantes considera que influye en su vida de alguna manera. Es un porcentaje muy pequeñito, pero bueno, es interesante ver que sí que hay cierta conciencia en este sentido. Hay un gran porcentaje de alumnos que considera que esto es algo neutro, pues ni les afecta ni no les afecta. Lo cual en sí también es un resultado para nosotros porque tenemos una labor interesante para hacerles ver que sí que es un problema importante para ellos y realmente sí que les afecta en su rol como ciudadanos. Les preguntamos específicamente sobre si ellos verificaban información de alguna manera. Bueno, tenemos que decir que los resultados son interesantes, ¿no? Porque a priori parece que los menores no verifican, pero encontramos porcentajes, bueno, pues algunas veces, especialmente con información importante, vemos que un 35% sí se toma la molestia de ver eh, qué pasa con esa información, de dónde viene, los comentarios que tiene, quién la ha compartido. Es decir, bueno, pues sí hay una preocupación. Tenemos un 13% que lo hace a menudo y un 7% que dice que lo hace siempre, con lo cual esto significa que sí tienen cierta conciencia. Les preguntamos también sobre su conocimiento respecto a palabras como fake news o desinformación y bueno, pues vemos que en una amplia mayoría dijeron que sí conocen el significado, es decir, son conceptos con los que sí que están familiarizados, ¿no? Por tanto, sí es cierto que si hace años, cuando realizábamos estudios de este tipo en menores, encontrábamos un cierto desconocimiento en este sentido, ¿no? El hecho de que las competencias digitales estuvieran menos desarrolladas también influye. Había un desconocimiento mucho más grande. Bueno, pues ahora los menores tienen una familiaridad con estos términos importante que hace que las actividades que se puedan llevar en contexto educativo puedan, digamos, ser más efectivas. Están familiarizados con términos como bot, polarización, infodemia, deepfake, lo cual, pues eso, ¿no? Ayuda a nuestra labor y, bueno, pues esa capacidad de reconocer de lo que estamos hablando, pues obviamente favorece que podamos realizar actividades mucho más directas. Otro de las preguntas que se les hizo fue ¿con qué asocias las fake news? ¿No? Bueno, pues teniendo en cuenta que están muy familiarizados, ¿cuál es el contexto que le dan a esas noticias falsas? Se les preguntó si la relacionaban con humor
poco, la verdad. No es algo que relacionen con el humor. Con la información, ciertamente hay un porcentaje elevado entre a menudo, a veces, que lo relacionan con información, pero sobre todo, como vemos en el gráfico, lo relacionan con desconfianza, con manipulación y con la intención de ganar popularidad. Es decir, los menores tienen, digamos, una orientación bastante certera de lo que puede suponer la intencionalidad de las fake news, lo cual, bueno, pues es muy positivo porque, repito, a la hora de desarrollar esas competencias digitales centradas en cómo combatir este fenómeno desde el uso de contenido en las redes sociales, pues allana mucho el camino a los formadores. Es interesante comentar que este es un estudio preliminar en alumnos y que también se está haciendo en el profesorado, con lo cual vamos a hacer un estudio comparativo en ambos nichos poblacionales para ver en qué punto están, si realmente existe esa brecha digital de la que tanto hablamos o no existe, por el contrario, con lo cual pues será interesante. Y ya doy paso al profesor Luis Miguel Pedrero, Muchas que gracias. continúa. Sí, de manera muy breve y una vez planteados los objetivos y expuestos los principales resultados, pues nos gustaría un poco presentar cuál es la valoración y el enfoque que creemos que se puede hacer a partir de este trabajo. Bueno, en primer lugar, y como queda claro, el objetivo es intentar que desde el aula se planteen actividades didácticas concretas y enfocadas hacia un uso más responsable, más crítico y más provechoso de las redes sociales. De manera que este es un poco el primer balance, ¿no? El objetivo de diseñar experiencias basadas en un uso adecuado de las redes, con el objetivo de contribuir a que la percepción de los adolescentes con relación a la desinformación sea cada vez más crítica y, por tanto, que ese uso y esa navegación pueda ser cada vez más provechosa para combatir desde el principio esa desinformación. Y además entendemos que esta práctica o este enfoque pues conlleva una serie de beneficios educativos que son para nosotros, en primer lugar, desde el aula, el hecho de que se fomenten estos hábitos y buenas prácticas, de que se consideren los espacios de formación curricular pues espacios seguros, ¿no? Espacios orientados a esta navegación crítica y provechosa y, por tanto, que en esos espacios se desarrollen las competencias digitales que contribuyan a combatir la desinformación de manera efectiva. Entendemos que esta formación continua, serena y enfocada, insisto, a toda esta problemática que ahora mismo estamos viviendo en las redes sociales en particular y en Internet en general, pueda ser cada vez más, o podamos tener cada vez más capacidad para afrontarla. Bueno, pues hasta aquí nuestra presentación. Agradecemos de nuevo la oportunidad al Congreso y bueno, pues estamos a su disposición para continuar interaccionando con relación a este tema. Muy buenas.